Bienvenidos mis hermanos y amigos que nos estás viendo por medio de este medio que es YouTube. Bienvenidos a un domingo más, un día más que el Señor ha creado para que como hijos suyos, como ovejas de su rebaño, le podamos dar gloria, le podamos dar honra y esperando que Él traiga gozo en nuestra vida, como a través de la alabanza que hemos tenido con la hermana Mónica, ¿verdad? Ya hemos como preparado nuestro corazón para cuando venga esa palabra, y que el día de hoy, hermanos, sea quitada de tu corazón toda atadura, toda raíz de amargura. El Señor sea rompiendo cualquier cosa o cualquier impedimento que te impida acercarte el día de hoy a Él. Trae tus pensamientos a la palabra de Dios y recuerda, hermano mío, que Jehová de los ejércitos es poderoso y para Él no hay nada imposible. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, nos vamos a poner de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 7, versículo 29. Hechos 7, versículo 29. Así que si nos ponemos de pie, hermanos, por reverencia a la palabra. Hechos 7, versículo 29. Y la palabra dice así: al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Vamos a orar. Señor Jesús y Padre, te damos gracias, mi Dios, por un día más. Jehová, te pido, Señor, que seas tú moviéndote con poder aquí en medio de la congregación, Jehová. Sé quitando, Señor, todo impedimento, Jehová, que nos impida acercarnos a ti, Señor. Que el día de hoy sea un día de cambio, día de transformación, Jehová. Y si alguna persona, Señor, o amigo que nos estás viendo, está dudando, Señor, de ti, yo te pido que el día de hoy haya ese acercamiento, Señor, a ti, te podamos conocer como Dios, como Señor, como Padre, Jehová, que tú eres, mi Dios. Y que tú vas abriendo, Señor, camino donde nosotros no lo vemos, Señor, tú lo haces para que nosotros crucemos y vayamos, mi Dios. Pero más encima, Señor, tú eres el que nos coge, Señor, del brazo y nos vas guiando, Padre. Dirige, Señor, nuestra vida, Señor, a ti. Que cada paso que demos, Señor, sea hacia ti, hacia tu trono. Gracias te doy, mi Dios, por todo. Te alabamos, te glorificamos, nuestro Dios. En tu santo nombre, Jehová. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El domingo 5 de junio prediqué de las 2 etapas de la vida de Moisés. Hablé un poco de su infancia y de cómo Jocabed entregó a su hijo a la hija de Faraón, y que fue educado en toda la sabiduría de los egipcios, y que era poderoso en sus palabras y obras. Y dice que vino a su corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Fue cuando él vio el sufrimiento al que eran sometidos sus hermanos, y vio a un egipcio que maltrataba a un hebreo y que vengó al oprimido. Pero más sus hermanos no lo vieron así. En esta etapa de la vida de Moisés, a la edad de 40 años, es que va a ser forjado, quebrantado, enseñado por manos de su Creador. Ahora bien, Moisés cometió un crimen, y esto llegó a oídos de Faraón, y lo estaba buscando para matarlo. Vamos a ir por un momento al libro de Éxodo 2, versículo 15. Éxodo 2, versículo 15. Amén. Dice: y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Díganme ustedes, mis hermanos,
¿qué harían si se encuentran en una situación como la de Moisés? Lo más fácil es huir, ¿sí o no? Es huir y para que no te encuentre, para que no te maten. Ahora bien, la Biblia no nos da más detalle acerca del viaje de Moisés en el desierto cuando salió de Egipto a Madián. Solo nos dice que huyó de delante de Faraón y habitó en Madián. Y aquí me hice una pregunta. ¿Cuántos kilómetros hay entre Egipto y Madián? Los kilómetros que hay son unos 320 kilómetros. O sea que pasó unos días de camino hasta llegar a Madián. Vamos a ver por un momento. Si una persona normal, sin entrenamiento en especial, con la edad de 40 años, es un ejemplo, debe poder caminar unos 20 kilómetros sin problema. Que eso sería más o menos unas 4 horas caminando. A partir de ahí, según su forma física, tendría más o menos problemas para seguir caminando. Con más de 30 kilómetros, ya la gran mayoría de las personas empezarían a notar un cansancio importante. Y según el terreno donde se encuentre. Recordemos que en donde él se encuentra es en un desierto. Y el calor no va a su favor para caminar. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Yo creo que Moisés en este trayecto sacó sus conocimientos militares para seguir. Él seguramente sabrá cómo enfrentar el terreno. Ahora, aquí, hermanos, yo me acordé cuando yo estuve en el ejército. Yo recibí entrenamiento para poder sobrevivir en selva, porque era el terreno donde yo me encontraba. Pero aprendí a beber, aprendí a reconocer el agua cuando estaba buena o cuando estaba mala, o cuando estaba envenenada por las mismas raíces de las plantas, qué podía comer, cómo cazar, cómo hacer fuego sin que se dieran cuenta que había fuego encendido. También te digo una cosa, hermanos, también te entra la angustia y también te entra miedo. Moisés a lo mejor conocía el terreno, porque una persona que no tiene conocimiento del terreno no se lanza a la primera. Por lo menos, por lógica, llevaría una mochila con agua y algo de comer. Ahora, este Moisés, que estaba en el palacio con todas las comodidades, que había recibido la mejor educación, una persona de renombre, está caminando por un desierto solo, cansado, angustiado y débil. Una persona de renombre, una persona que lo tenía todo, ahora mismo está cruzando por un desierto solo. En 2 de Corintios 12, versículos 10, escucha lo que dice mi hermano. Dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Señor tiene que quitar del corazón de Moisés todos los malos hábitos de la cultura egipcia. La idolatría, el orgullo de entender que sin servir a Dios, el orgullo no le sirve de nada. El enojo, la mentira, la altivez, la vanidad, la impaciencia, que esa la tenemos cortita todos.
somos impacientes. Que el servir a Dios no es a mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Él pensaba que sus hermanos, los del pueblo hebreo, le llamarían libertador por mano suya, pero no por la mano de Dios. Él confiaba en su poder, mas no en el poder de Dios. Por esta razón, mis hermanos, es que el Señor lo lleva al desierto y lo deja ver su condición. ¿Y cuál es la condición? Que no es nada. Que necesita la ayuda del Dios de sus padres en todo y para todo. Tenía que ser purificado, abatido y finalmente moldeado mediante el arrepentimiento y la humildad. Y así convertirse en un instrumento útil en las manos de Dios. Ahora le toca aprender a fiarse en Jehová con todo su corazón y no en su propia prudencia, y reconocerlo en todo. Proverbios 3, vamos a ir a Proverbios 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Y la palabra dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En la Escritura tenemos ejemplos de personas que por amor a Dios, al ministerio, tuvieron que pasar por desiertos, ser forjados por la mano de Dios. Y un ejemplo de él es Daniel. Él fue tomado como prisionero, como esclavo en Babilonia. Pero él siempre se mantuvo firme y orando a Dios. El propio Pablo sentía ese celo por el Señor. Y el Señor tuvo que cambiar su vida, tuvo que cambiar su forma de pensar, tuvo que cambiar su corazón. Y otro ejemplo, hermanos, que tenemos aquí mismo en la congregación es Marlon y Mercedes. Ellos tuvieron que cambiar su vida. Mercedes, una ingeniera con su carrera, con trabajo, con una casa en una buena zona de Puerto Rico. Ella me comentó un día que su jefe le dijo: ponte el sueldo que tú quieras. Yo, hermano, ese cheque lo llenaría de cero hasta más no poder. Eso hubiese sido mi corazón. Yo lo hubiese llenado de cero lo más que podía. Pero ella lo dejó todo. Ella lo dejó todo y lo tuvo por basura, por amor al ministerio. Lo mismo Marlon, en dejar su familia, sus padres que son mayores, su país, su cultura, el llegar a un país sin saber qué pueda pasar, el desprecio de las personas, las malas caras, el llegar a una casa y no ser bien recibido. Hermanos, esto no es fácil. Quizás para el mundo les dirían que son tontos, porque dejan todo lo que habían conseguido. Pero cuando el Señor, hermanos míos, habla a tu corazón y está listo para ser llamado, listo para el ministerio, el Señor va a traer a tu corazón paz y va a traer gozo. Y el Señor, hermanos míos, alistará el terreno para cuando vayas. Y doy gracias a Dios porque el Señor puso eso en su corazón. Porque todos los que estamos aquí, estamos por eso.
porque el Señor los puso en su corazón. Yo me imagino que cuando ellos salieron del lugar donde estaban, Él no dijo, vas a conocer a Miguel, vas a conocer a tal, vas a conocer a tal. No. El Señor ya se encargó de poner en su camino a cada uno de nosotros. Y así es como llegamos. Y así es como hemos sido trastocados. Nos ha cambiado a nosotros mismos. Porque preguntémonos en qué terreno estábamos. Iglesia, ¿nuestro corazón está dispuesto a seguir a Cristo? ¿Qué podría hacer Dios con un corazón dispuesto? Grandes cosas. Grandes cosas. Podría mostrarte y podría transformarte de una forma sobrenatural. Y tú estarás convencido de que es Dios el que está actuando. Experimentar muchas bendiciones de parte de Él. Hermanos, y hoy en día, escuchen bien, hoy en día, hermanos, hay personas que son oidoras de la palabra. Es decir, personas que les gusta oír y leer la Escritura. Pero realmente no tienen un corazón dispuesto para Dios. Y dicen, yo quiero seguir a Dios a mi manera. El Señor y yo tenemos un acuerdo. El Señor me entiende. El Señor sabe cómo soy yo. Pero sabes una cosa, hermano, y amigo que me estás escuchando, que el Señor solo entiende una cosa, que lo estás dejando a un lado. Eso es lo que está entendiendo el Señor. Porque el Señor, lo mismo que ha hecho conmigo, lo mismo lo hará contigo. Si yo puedo orar, tú también puedes orar. Si yo puedo leer, tú también puedes leer. Si yo me puedo acercar a los pies de Dios, tú también te puedes acercar a los pies de Dios. Y también puedes recibir bendiciones en tu vida. Pero realmente no tienen su corazón dispuesto. Pero ¿sabes una cosa? Hermano, el Señor quiere que te acerques a Él el día de hoy. El Señor no quiere que te separes de Él. El Señor solo entiende, hermanos, que las cosas de este mundo son mucho más valiosas que Él. Porque amas más las cosas que están en este mundo que las cosas de Dios. Primera de Juan 2, versículo 15. Primera de Juan 2, versículo 15 y luego Romanos 12, versículo 2. Amén. Primera de Juan 2, versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Romanos 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro Dios es perfecto, no hay error en Él. Recuerda, mi hermano, que el Señor está tocando la puerta de tu corazón para que le dejes entrar. Nosotros mismos tenemos que cruzar por un desierto para aprender a depender de Él. ¿Por qué? Porque cuando estamos bien, rodeados de toda comodidad, de un buen trabajo, estamos bien económicamente, físicamente nos encontramos bien. Cuando estamos así, nos olvidamos
de que hay un Dios. Y si sabemos que lo hay, solemos decir, ay, para más tarde, cuando esté más viejo, ya lo busco. Hermanos, para poder caminar en la perfecta voluntad de Dios, en ocasiones es necesario que transitemos por el desierto, para que aprendamos a depender exclusivamente de Dios. Porque es ahí donde nuestra confianza será aumentada. Pese a todo lo difícil que podamos estar viviendo, Dios nunca te abandonará. Aunque estés cruzando por un desierto económico o un desierto emocional, y ahí te dejo espacio para que añadas por qué desierto estás cruzando tú ahora mismo en tu vida. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora bien, hermanos, Moisés llega a Madián y otra vez se le sale a Moisés lo del justiciero Moisés. Y no hay duda, hermanos, de que Moisés se inclinaba por los más débiles. Él tenía ese corazón dispuesto para los demás. Él quería ayudar y por esa misma manera tenía que aprender toda la enseñanza de Dios. En Éxodo 2, vamos a ir a nuestras Biblias a Éxodo 2 y vamos a leer desde el versículo 16 al 22. Éxodo 2, del 16 al 22. Dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. En esta ocasión, hermanos, el acto de justicia le abrió una puerta. Versículo 18. Dice, y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué no habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Hermanos, yo creo que Jetro tenía apuro por ser abuelo. En esta ocasión, Moisés fue invitado a comer, sino que también fue adoptado por esta familia y también formó su propia familia. Versículo 21 dice, y Moisés convino en morar con aquel varón y le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Dice 22, y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Vemos aquí que Moisés ya se ha casado y ya como que se queda tranquilo, ¿verdad? Está casado, ha tenido un hijo y tal vez Moisés llegó a pensar en vivir tranquilamente en Madián por el resto de su vida. Pero allí vivió también sus próximos 40 años de vida. Pero aquí viene una cosa. Pero Dios no se había olvidado del propósito que tenía para él. Su estadía en Madián era solamente una etapa de entrenamiento, pues allí aprendió
la paciencia, la humildad, la profesión de pastor, a cuidar a las ovejas, virtudes que le serán más útiles para después. Pero su misión más importante estaba aún por venir. Versículo 23. Mira lo que dice el versículo 23 de Éxodo 2. Dice: aconteció que después de muchos días murió el faraón de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Hermanos, mientras Moisés estaba siendo preparado para una misión, el pueblo de Israel también aprendía su lección en Egipto. Cuando el faraón murió, ellos a lo mejor pensarían que las cosas podrían cambiar. A lo mejor se levantó esa esperanza, esa ilusión de que las cosas podían ir a mejor con este nuevo faraón. Pero no fue así. La opresión siguió. Y fue en ese momento que el pueblo de Israel clamó a Dios. Versículo 24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Ustedes, mis hermanos, ¿creen que Dios se había olvidado de los hijos de Israel? No, claro que no. Dios no se había olvidado de su pueblo y de la promesa que hizo con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Más bien, mis hermanos, yo creo que ellos necesitaban recordar que había un Dios poderoso que le podría dar la libertad. Recordar el pacto que Dios hizo con sus padres. ¿Y sabes por qué, mis hermanos? Porque era la única esperanza que tenía. Hermanos del Shaddai, escuchen esto. El ser humano se olvida fácilmente de Dios. Y si las cosas van bien en tu vida, más distante está tu corazón de Dios. Te vas a confortar, te vas a conformar donde mejor estés, en tu zona de confort. No es hasta cuando se ponen las cosas difíciles, es cuando te das cuenta o nos damos cuenta de lo mal que estamos. Entonces, en ese momento es cuando buscamos el rostro de Dios. La esclavitud del pueblo de Israel no fue un descuido de Dios, más bien era parte del plan de Dios. Dios llevó a los hijos de Israel a Egipto para formar de esa gran familia una nación. Vamos a ir a Génesis 46, versículos 2 y 3. Génesis 46, versículos 2 y 3. Amén. Dice: y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Aquí me hice yo una pregunta, hermano. Ya saben que yo soy muy preguntón. ¿Por qué ellos no regresaron a su tierra después de que pasó el hambre? No sé si recuerdas que Jacob y toda su familia se quedaron en Egipto por el hambre que estaban pasando. Y dice que se multiplicaron en gran manera. Si quieres saber más información de ese suceso, hermano, te recomiendo que te leas Génesis 46.
El Señor ya sabía que se iban a acomodar a donde estaban. Y no es que hasta cuando los esclavizan, que son maltratados, que quieren salir ellos de Egipto. Y muchas veces, mis hermanos, nos pasa a nosotros igual. No queremos salir de donde estamos, queremos quedarnos ahí. ¿Y por qué? Por miedo o quizás por perder lo que tenemos. Pero tenemos que ser, hermanos, probados por fuego. Tenemos que pasar por fuego. En Zacarías 13, versículo 9 dice, Zacarías 13, versículo 9 dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Una de las etapas que tiene que pasar el metal es el fuego. Pasa un proceso de fundición y una etapa de preparación. El oro es fundido a unas altas temperaturas hasta que se derrite para poder ser limpiado. Luego este lleva otro proceso donde es golpeado para darle forma y finalmente ser limpio, resplandeciente, brillante. Es un metal precioso y de muy alto valor. Y así mismo nos pasa a nosotros en nuestra vida. Hay actitudes y cosas que necesitamos cambiar y tienen que ser quemadas como está pasando, y que tienen que ser quemadas y tenemos que estar pasando esta prueba. Cualquiera que sea, en cuanto estamos bien susceptibles y dispuestos a escuchar la voz de Dios, se activa nuestra fe. Nuestros planes cambian y eso trastoca nuestra vida y la vida de nuestra familia también. Aunque muchas veces, mis hermanos, no entiendas el proceso, cuando estamos pasando por fuego, el Señor no nos deja solos. Miremos por un ejemplo, el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron echados a un horno de fuego, atados. ¿Y quién estaban con ellos? Jesús. Jesús estaba con ellos. Asimismo está Jesús con nosotros cuando estamos pasando por ese proceso de purificación y de arrepentimiento. Ellos se mantenieron firmes al Dios de Israel. Daniel fue echado a un pozo de leones hambrientos, pero en ningún momento ellos se dieron un centímetro de su fe. En ningún momento ellos dijeron, ¿qué pasó? O dijeron para luego, o dieron un paso atrás. Antes se mantenieron firmes, prefirieron dar su vida antes que se cumpliera la tentación del enemigo. Hermanos, voy a recordar por qué tenemos que pasar por fuego y ser purificados. ¿Quiénes éramos nosotros antes de llegar a los pies de Dios? ¿Cómo nos encontrábamos en nuestro interior? Estábamos ligados a corrientes de este mundo y sumergidos por completo en los deleites del pecado. Por eso tenemos, hermanos, que pasar por el desierto. Por eso tenemos que pasar por el fuego purificador, en clamar a Dios y pedir su ayuda. Él te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Congregación y hermanos y amigos que me estás escuchando, hoy es día de liberación para ti por medio de la sangre de Cristo. Dios tiene un plan para ti el día de hoy. Dios tiene un propósito para ti en tu vida. Dios tiene una meta, tiene un plan. Es importante que te preguntes, qué es lo que el Señor quiere en tu vida. Los designios de Dios para ti son buenos. Él desea guiarte, consolarte, dirigirte y usar tu vida conforme al propósito de Dios. Él tiene seguridad y nos da también confianza por medio de la fe. Efesios 3, versículos 12 y 13, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. El Señor está dispuesto a ayudarte. Déjalo que te ayude. Aunque muchas veces no puedas entender lo que estés atravesando, tú confía en Él. Detrás de cada prueba que te encuentres, Dios tiene grandes cosas para ti. Primera de Corintios 10, versículo 13, dice, no sobrevino ninguna tentación que no sea humana, pues fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Santiago 1, versículo del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, cada uno de nosotros está pasando por un desierto. Cada uno de nosotros está siendo forjado en alguna área o parte de nuestra vida. Muchas veces nos quejamos del Señor. Hermanos, cuando yo estuve pasando el momento tan difícil de que tenía el problema hepático, yo me tomaba 14 pastillas diarias que me mandaban. 14. Porque tenía que estar en el proceso de cuál toda esa medicación me tendría que caer mejor y no hacerme daño a otro órgano de mi cuerpo. Y yo oraba y decía, Señor, sáname, Señor, cúrame, Señor, que no quiero tomar tanta pastilla, Señor. Y era como que tenía ese debate. Hasta que un día, hermano, me di cuenta. Dije, Señor, si mi sanación va a ser de perdición, no me cures. Déjame como estoy. Porque si me curas, me vas a hacer que me vaya al mundo, viéndome sano, que vaya y me pierda. Señor, déjame así. Déjame vivir así. Porque yo prefiero servirte a ti y morirme en servicio a ti y amándote a ti, pero no amando el mundo. Déjame como estoy, Señor. Déjame vivir de tu gracia. Solo no me dejes que tenga dolor. Pero déjame vivir
de tu gracia. Y muchas veces nos pasa, hermanos, tenemos esa lucha y como que le tenemos peleando con Dios de que sáname, que cúrame, pero no nos damos cuenta, hermanos, que esa sanación nos puede servir de perdición. Entonces, quédate y confía en el Señor y el Señor te dará la salida. Ahora ya no tomo 14 pastillas, ahora tomo una. Y gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios por eso. Y te puedo decir, hermanos, que sí, ha cambiado mi organismo, ha cambiado mi forma de pensar. Y doy gloria a Dios por eso. Los médicos cada vez que voy me quieren meter al quirófano. Y yo digo, no, déjame como estoy. Ya Dios sabrá en el momento que tiene que llamarme. Dios sabrá en el momento que me diga, Miguel, hasta aquí. Pero es Dios, no el hombre, es Dios. Mi fe y mi confianza está en Dios, no en el médico. Sí, el Señor nos ha dado médico para que nos vean, para que nos cuiden, para que nos den la medicina. Sí, y gloria a Dios por eso. Pero mi fe y mi confianza no puede estar en el médico, sino en mi Dios, en mi Creador. Congregación, hermanos y amigos que me estás viendo, hay que seguir un camino, y es el camino del Señor. Hay que aumentar nuestra fe, claro que sí. Búscalo, porque el Señor está ahí para ti. No lo dejes fuera. No te conformes con lo que tienes, porque el Señor tiene mucho más para nosotros, para cada uno de tu vida. Refúgiate en Él. Aférrate a Él. No pongas tus pies en la arena, sino que pon tus pies en la roca que es Cristo. Todos tenemos que ser forjados y tenemos que ser quebrantados en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que quitar de nuestra vida todo lo que no nos permite acercarnos a Él. Pero tenemos que ser pasados por fuegos y purificados. Así que vamos a orar. Señor Jesús y Padre, gracias te doy, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que estamos pasando, Señor. Y a pesar de lo que estamos pasando, Señor, tú no nos dejas solos. Tú estás con nosotros. Enséñanos a ver cuál es tu perfecta voluntad. Enséñanos a seguir tus pasos, Señor, y que el día de hoy, Jehová, sea día de transformación para nuestra vida. Que el día de hoy, Señor, sea diferente. Señor, que mi corazón salga de aquí, Señor, amándote, deseándote, Jehová. Que no me conforme solamente con esta hora, con estos pequeños minutos, mi Dios. Porque tú tienes mucho más, Señor, para nosotros. Eres grande, fuerte, poderoso, invencible, Señor. Tú quitas ese corazón de piedra y pones un corazón de carne. Un corazón, Señor, que te alabe, que te ame, que te dé gloria y que te dé honra. Tú eres el único Dios, mi Dios, que lo puede hacer. Nadie en este mundo, Señor, puede cambiar un corazón. Solo tú. No hay nada ni nadie, Jehová, que pueda cambiar mi vida. Solo tú, Señor. Gracias te doy, Jehová de los ejércitos. Gracias por este día, Jehová. En tu nombre, amén. Y amigo de YouTube que nos estás viendo, hasta aquí ha sido la predicación de hoy, mi hermano. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.